Para analizar este tema, hemos invitado en esta mañana al abogado Mauro Andino, catedrático universitario, tiene experticia en Derecho Constitucional. Abogado Andino, quisiéramos conocer su opinión con respecto a lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con Allen Berbera, en donde, para resumirlo en muy pocas palabras, se sataniza al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que lo presidió Julio César Trujillo. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y a las órdenes. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando, que ha llevado a reflexiones a Allen Berbera, que de alguna manera ha dado pie atrás, ha reculado en esa intención de revisar incluso la validez del nombramiento de la Corte Constitucional y las actuaciones en general de este Consejo Transitorio que lo presidió Julio César Trujillo? Personalmente he expresado mi criterio. Me parece que haber concedido esa acción de protección por parte de un juez de Montecristi fue excesivo. ¿Y cuál era el objetivo de esta acción de protección? Una ciudadana había considerado que sus derechos de participación se habrían visto vulnerados porque no se le permitía conformar una veeduría ciudadana que a su vez tenga como finalidad evaluar y diagnosticar, son los términos que se utilizan ahí en las pretensiones del accionante y lo que le concede este juez de Montecristi, evaluar y diagnosticar las actuaciones administrativas para el cese de los ex jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, aquel que lideró el difunto Julio César Trujillo. Eso es lo puntual de la veeduría. Ahí también sí vale aclarar algo. No es que la veeduría tenía por objeto sacarles del cargo a los jueces actuales de la Corte Constitucional, pero sí tenía por objeto revisar, evaluar, diagnosticar las actuaciones administrativas del transitorio de Trujillo y compañía para haber sacado o cesado del cargo a esos jueces de la anterior Corte Constitucional. ¿Y por qué mi posición es contraria? Porque nos guste o no, a mí en lo personal nunca me agradó ese dictamen constitucional del año 2019, un dictamen interpretativo de la Corte actual que blindó todas las decisiones del propio Trujillo y del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Pero más allá de que nos guste o no nos guste, vea, Gustavo, los dictámenes, las sentencias, las resoluciones emitidos por órgano competente, hay que cumplirlos. Así como obviamente esta equivocada sentencia de acción de protección, yo también lo dije en mis redes sociales, hasta que no se resuelva la apelación, hay que cumplirlo. Pero evidentemente el dictamen de la Corte es el que debería prevalecer, toda vez incluso que si es que existiría una antinomia jurídica, que para mí no existe. ¿Cuándo hay una antinomia jurídica? Por ejemplo, que en una misma normativa o en una legislación del mismo rango exista dos disposiciones que regulen un mismo hecho y sean contradictorias. O en este caso, que dos fallos constitucionales de la misma jerarquía tengan contradicciones. Pero en este caso estamos hablando primero de un dictamen, de una interpretación constitucional que hace no un juez de instancia, hace el máximo órgano de control, administración de justicia e interpretación de nuestro país, que es la Corte Constitucional, a través de ese dictamen del año 2019, que entre otras cosas, ¿qué dijo? Que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo, es decir, ya el actual, no tiene capacidad de autotutela administrativa para revisar las actuaciones, las designaciones del Consejo Transitorio. Y finalmente, el otro argumento que yo he expuesto incluso públicamente en redes sociales es que una veeduría ciudadana busca ciertas finalidades. Por ejemplo, precautelar el interés público, el interés de la colectividad, esto no lo digo yo, lo dice la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y también busca la veeduría precautelar los derechos constitucionales que podrían estar afectados o que podrían vulnerarse, pero ¿quién? De la colectividad. Pregunto yo, el tema de cómo fueron removidos en el año 2019 los anteriores jueces de la Corte Constitucional constituye al día de hoy, septiembre del 2023, un asunto de interés público, constituye un asunto de interés colectivo.
se están vulnerando los derechos constitucionales de los ciudadanos, o en su momento lo que se violaron fueron los derechos constitucionales de particulares, es decir, de los jueces, que eso yo sí creo que sucedió, pero la vía no es pues una veeduría. Yo me imagino que los jueces injustamente, inconstitucionalmente cesados, porque no tenía esa potestad de Trujillo y compañía, porque ellos lo que sí podían era evaluar, cesar y destituir a las autoridades que designe el Consejo de Participación Ciudadana. Eso decía la consulta popular del 2018, no a los miembros de la Corte Constitucional, pero ya lo hicieron. ¿Qué deberían hacer entonces esos jueces destituidos? Como ya lo habrán hecho, me imagino yo, haber acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se les indemnice por una remoción, una cesación inconstitucional e ilegal que excedía lo que dijo la consulta popular, pero la veeduría no cabe por las consideraciones que aquí hago. Entonces, jurídicamente y en estricto derecho, más allá de las legítimas posiciones políticas, que yo también lo tengo, pero eso no significa que yo deje de ser abogado y que me haya olvidado de lo que dice la norma y de lo que dice la Constitución. Abogado Andino, muy buenos días. En varias ocasiones en este mismo espacio hemos discutido, hemos debatido, dialogado respecto de los abusos del uso de las garantías jurisdiccionales, en este caso de las acciones de protección. En este caso podemos creer que también ha habido una consideración de esta naturaleza. Quizás la ciudadana estaba en su derecho de solicitar una acción de este tipo, sin embargo, la respuesta o el dictamen que emite el juez respecto de aquello es cuestionable en la medida de lo que usted mismo nos acaba de manifestar y explicar en el contexto ya jurídico y de respeto a la norma. Sí, efectivamente, a ver, cualquier ciudadano puede presentar una acción de protección, hacer uso de las garantías jurisdiccionales, sin duda alguna. Nadie le puede limitar a usted a presentar una acción de protección, a presentar una garantía jurisdiccional, solicitar medidas cautelares, presentar ante la Corte Constitucional, por ejemplo, una acción de incumplimiento o una acción por incumplimiento, un habeas corpus, si es que esa persona está privada de la libertad de forma ilegal, arbitraria, o se trata de alguien que está privado de la libertad mediante sentencia, pero su vida, su integridad física, su salud está en grave riesgo. Cualquiera puede presentar. Ahora, que el juez o jueza o jueces le concedan, a pesar de que de pronto usted pide barbaridades o el caso concreto que usted está describiendo no se adecúa a la herramienta que usted está pretendiendo utilizar, eso es otra cosa y eso ya depende de los jueces y juezas. Yo en lo personal discrepo mucho de esa garantía jurisdiccional que se les otorgó, además que no me parece oportuno, incluso desde el propio momento político. Yo defendí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fui un firme activista en la consulta popular por el no, en contra de la consulta popular, porque yo sí creo que el Consejo de Participación Ciudadana puede hacer mejor las cosas de lo que se ha venido haciendo. Y yo creo que no es oportuno meterse en estas otras cuestiones cuando la prioridad y la urgencia para legitimarse ante la opinión pública debería ser realizar los concursos públicos de oposición y méritos para designar a las autoridades de control. Yo creo que esa sí es una urgencia que mucha gente demanda. Probablemente no el ciudadano de a pie, no el ciudadano empobrecido que tiene miedo de que le maten por la inacción y la inoperancia del gobierno actual. No, tal vez es la urgencia del ciudadano de a pie que no tiene para comprar medicinas o que muere en las puertas de los hospitales porque el sistema de salud pública está destruido, pero al menos sí puede ser una necesidad que le legitimaría al Consejo de Participación Ciudadana ante las clases medias y ante ciertos círculos académicos, profesionales, gremiales, organizaciones sociales. Si, por ejemplo, se logra ya tener el Consejo Nacional Electoral renovado, porque dicho sea de paso, la señora Diana Tamaín y compañía, no tengo nada en contra de ellos a nivel personal, pero si ustedes se fijan, deben ser los consejeros que más elecciones han organizado en este país desde el retorno a la democracia, casi que ya se están quedando ahí perennes. Ahora, qué bueno sería ya tener CNE, tener Contralor, etcétera, y que cumpla con esta labor el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que esa debería ser la prioridad. Abogado Andino, si es que usted no está de acuerdo solamente con ese blindaje dado por la Corte Constitucional al Consejo de Participación Transitorio, o no está de acuerdo con todo o la mayor parte de lo actuado por ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que lo presidió Julio César Trujillo.
Mire, Gustavo, la mayoría de actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio fueron lamentables. ¿Por qué? Yo no estoy defendiendo a las autoridades censuradas y destituidas en ese momento. Probablemente existía mérito. Pero ¿por qué fueron lamentables las decisiones? Por la forma en cómo se hizo esa evaluación. Cierto es que la mayoría del pueblo ecuatoriano entregó un mandato. Yo no pongo en cuestión eso. Una mayoría de ecuatorianos dijeron, sí, queremos que un Consejo de Participación Ciudadana transitorio evalúe y, de ser el caso, cese en sus funciones a las autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana. Y el Consejo no designa a la Corte Constitucional. La función de transparencia y control social, ni siquiera el Consejo, lo único que hace es enviar ternas para que luego una comisión calificadora designada por la propia Corte Constitucional haga el concurso para elegir jueces y juezas de la Corte Constitucional. Ahí ya de entrada fue un exceso, porque eso no se le facultó en la consulta popular. Luego, la evaluación que se hizo de las demás autoridades, repito, algunas habrán cumplido, otras no, otras sí merecían ser censuradas o destituidas, pero las formas importan, y cuando me refiero a las formas, me refiero a, Gustavo, si me permite, solo para terminar. Adelante. Me refiero a respetar el debido proceso, a garantizar el derecho a la defensa, ¿sí?, de los que están siendo censurados y evaluados. Las designaciones de las nuevas autoridades fueron muy cuestionadas. Debemos recordar que Julio César Trujillo fue quien designó, pues, a Pablo Celi como contralor, sin concurso público de oposición y méritos, a dedazo, porque él estaba de subrogante y le terminó designando casi que perennemente como contralor. Julio César Trujillo también fue el que tomó el examen, la prueba oral, que tanta polémica ha causado, de la fiscal actual Diana Salazar. No me refiero a la tesis, cuidado, se confunden las cosas, pero una prueba oral que a todas luces, creo que quienes hemos estudiado derecho, dejó mucho que desear, incluso por la falta de prolijidad en el lenguaje verbal para poder expresarse. Sacó 10 en un examen sobre 20, o sea, sí hubo muchos cuestionamientos. Para el Tribunal Contencioso Electoral tenían que designar 3 jueces y tenían que garantizarse la equidad y paridad de género. Tiene y la no palabra, garantizaron eso. Permítame también ir intercalando el diálogo, porque si no tenemos intervenciones muy largas. Lamentablemente el tiempo es muy corto en la radio y quisiéramos ponerle varias inquietudes. Permítanos también, usted habla sobre la forma, y en eso tiene muchísima razón, pero también está el fondo. Vayamos al año 2019, ¿qué es lo que vimos la mayoría de los ecuatorianos? Una acción efectiva en contra de la cooptación de funciones del Estado y de múltiples entidades públicas que continuaban bajo control del correísmo. Es parte sustancial de lo que hizo ese Consejo transitorio. Mire, Gustavo, yo no puedo negar, por ejemplo, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante todos los periodos, todos, cuando digo todos, en verdad me refiero a todos, lamentablemente ha tenido serios y profundos problemas. Yo, mire, no he tenido empacho, por ejemplo, en plantear una salida, una alternativa, porque no se trata solo de criticar. El Consejo de Participación Ciudadana durante varias administraciones no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Pero qué he planteado? Durante esta misma consulta popular, en que, reitero, fui un firme activista en contra de la consulta de Guillermo Lasso y estuve por el no. ¿Pero qué planteaba yo? Si queremos cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y sobre todo los concursos públicos de oposición y mérito, ¿sabe qué se debería hacer? Y para eso se necesita voluntad política de la nueva legislatura, pero también del actual Consejo. En vez de estar reglamentando los concursos, porque vía reglamento se manipulan los concursos. Llega una nueva mayoría, hace un reglamento. Llega otra mayoría, hace otro reglamento. A mi gusto, a la carta los reglamentos para las distintas autoridades de control. Se debería hacer una propuesta legislativa. Si vamos a elegir CNE, que las reglas del concurso para el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral no estén en un reglamento, Gustavo, que estén en el Código de la Democracia. Si vamos a elegir Contralor, que las reglas y parámetros del concurso estén en la Ley Orgánica de la Contraloría. Si vamos a elegir Defensor del Pueblo, que esté en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y así, dependiendo de la autoridad de elegir. ¿Qué ganamos con eso?, se preguntará mucha gente. Primero, garantizaríamos la seguridad jurídica en este país, porque tendríamos normas previas, claras,
públicas y garantizaríamos además que las reglas del juego sean conocidas de antemano por todos. Y garantizaríamos que no se estén cambiando cada vez y cuando existe una nueva mayoría al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Yo, por ejemplo, si estaría en el Consejo, plantearía eso y presentaría un proyecto, una iniciativa legislativa a través del auspicio de algún asambleísta para que en la Asamblea se pueda incorporar estas reformas. Y eso le daría certeza a los concursos. Entonces, creo que sí hay soluciones, creo que sí hay salidas. El problema, lamentablemente, es que a veces descuidamos lo prioritario y nos enfocamos en cuestiones que yo sinceramente no creo que al ciudadano de a pie le esté importando en medio de todas las urgencias que vive el pueblo ecuatoriano. Así es, abogado Andino, usted ha hablado del momento político, pero nos preguntamos qué podría suceder en otro momento político. No es este capítulo que se ha dado y que aún no se cierra en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una especie de preestreno de iniciativas que podrían venir a futuro en otro momento político, que podrían llevar a revisiones de lo que se hizo en el 2019, no solamente en el ámbito de la Corte Constitucional, también en temas de administración de justicia. No se puede, Gustavo, el dictamen es claro, por eso yo también públicamente lo he dicho. Una vez más quiero ser enfático, me pareció un exceso ese blindaje, ese dictamen del año 2019, además que lo emite la propia Corte Constitucional, es decir, los propios designados emiten un dictamen blindando la decisión de quien los designó. O sea, eso también tiene que tener claro la gente. Ahora, eso no quita que yo, por ejemplo, deje de reconocer que esta es la mejor Corte Constitucional que hemos tenido, lo cual no significa que yo esté de acuerdo con todos los pronunciamientos de esta Corte. Yo creo que en algunas cuestiones o en varias se han equivocado y también ha existido cierta inclinación política en determinadas decisiones. Por ejemplo, cuando se trataba de los TBIs, que los tratados bilaterales de inversión, me parece, ¿sí? Que en su momento no se negaron y no se dio paso para que la Asamblea pueda revisarlo, ¿sí? Pero en otras cuestiones la Corte ha actuado bien. ¿Cómo no voy a reconocer yo que estuve en medio del juicio político en contra de Guillermo Lasso, que fue esta misma Corte, con 6 de 9 votos, mayoría calificada, quien dio paso, a pesar de que había viento y marea en contra y se dijeron una serie de barbaridades más, pretendiendo deslegitimar el juicio político, y la Corte dio paso. Esta misma Corte es la que no le ha dado paso a Lasso para que cometa arbitrariedades en los decretos ley económico urgentes, y le ha dicho, no señor. Una pregunta final de forma y de fondo, abogado Andino. ¿Ve usted alguna posibilidad de que Allen Berbera se haya puesto en un punto en el cual podría ser destituido por la Corte? Si sigue incumpliendo o si insiste en esto, corre ese riesgo, porque mire, la Corte, ¿qué es lo que ha hecho hasta el momento? La Corte ha recogido la información, porque aquí también hay que hablar, digamos, sobre la base de los hechos. La Corte apenas supo de esto, lo que hizo fue oficiar al Consejo de Participación Ciudadana y al juez de Montecristi, y les dijo, a ver, entréguenme copias certificadas del expediente, entréguenme usted copias certificadas del proceso de conformación de la veeduría, porque yo quiero saber hasta dónde quieren llegar, y hace bien la Corte, porque la Corte tampoco puede actuar al vaivén de las pasiones de quienes en cambio no le quieren a Allen Berbera y compañía, que también hay gente, digamos, del otro lado que quisiera que poco más y la Corte ya les decapite en 5 minutos, y la Corte no actúa así. La Corte recaba la información. Una vez que han entregado la información, seguramente la Corte hará sus valoraciones. Ahora, Allen Berbera y el Consejo de Participación Ciudadana también ya aclararon. Me parece a mí que tarde, pero aclarar que la veeduría no buscaba revocar los actos administrativos de cesación de funciones de los anteriores jueces y que lo único que se buscaba era, aparentemente, a través de esa veeduría, revisar si es que la forma en que se les cesó fue adecuada o no. Para mí, vea, innecesario, me ratifico en eso, inoportuno. Gracias. Entonces yo creería que esto va a quedar ahí como una mala experiencia y creo que no prosperará porque la Corte ya verificó y revisó eso. Gracias, abogado Andino, por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo, como siempre y siempre a las órdenes. Sí, un abrazo. Declaraciones del abogado Mauro Andino, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:37 minutos.